Saludos, hoy en el debate de CNE Plus vamos a hablar de la situación económica, de la salida de la crisis, del diagnóstico de por qué ha ocurrido esta crisis. Vamos a hablar también de literatura, vamos a hablar prácticamente de casi todo, porque tenemos el placer de tener hoy con nosotros a José Luis San Pedro, que es economista, que es escritor, que es tantas cosas, y al que damos nuestro saludo y nuestra bienvenida más cariñosa. Estamos encantados de tenerle con nosotros y enhorabuena por ese libro que acaba de publicar usted. Muchas gracias, yo muy agradecido por la invitación y por poder charlar ahora un momento, gracias. La vieja sirena. Y está también con nosotros Juan Ángel Vela del Campo, que es compañero, que es periodista y que es todoterreno, y al que agradecemos su presencia. Muchas gracias por estar aquí. Muy amable. Muchas gracias a usted. José Luis San Pedro, hoy no hablar de la crisis parece que le condena a uno al infierno, pero ocurre que mucha de la gente que no nos dijo nada sobre la crisis parece que escurre ahora las responsabilidades. Y algunos de los que avisaron están teniendo, no sé si la prudencia de no decir ya lo dije yo, ¿no? Bueno, pues ahí están las publicaciones y las hemerotecas y los libros. Yo soy de los que decíamos que la idea de los neoliberales de confiarlo todo al mercado, de consagrar al mercado como el supremo indicador, el mercado es imparcial y justo, el mercado es infalible, y se le puede confiar incluso cuáles van a ser las más importantes inversiones. El mercado era sagrado y tenía... Fuera del mercado no había salvación, ¿no? Podríamos decir. Claro, no, y había sus sacerdotes y todo eso. Pero eso viene, si nos remontamos adecuadamente, viene del 68. En el 68 surge la explosión aquella de Francia, de Berkeley, de Europa del Este, etcétera, etcétera, y la alarma enorme y la reacción enorme, la de Thatcher y la de Reagan. Y entonces vienen los neoliberales y entonces se lanzan al mercado y deifican el mercado. ¿Por qué? Porque lo manipulan, porque el mercado les sirve de instrumento y de tapadera para todo lo demás. Aquí tenemos, ¿Y es ese modelo el que ha reventado ahora por culpa de qué? ¿De esa hegemonía del mercado o también por culpa de los que han aprovechado esa coartada, digamos? Por culpa de la falta de regulación. Es decir, se piensa regular, por ejemplo, la caducidad de los alimentos o la caducidad de los medicamentos, pero no se regula las operaciones financieras que se están haciendo. Y entonces, por la codicia de los banqueros y de los dirigentes, por el afán de competencia de unos con otros, por tener más operaciones y más clientes y más de todo, por todo eso se lanzan operaciones que ahora reconocen que son desaforadas, ¿no? Y entonces, claro, todo eso produce una bancarrota y produce una catástrofe. Y ahora dicen que van a hacer un nuevo modelo. Y parece, hasta ahora lo que se sepa, es que el nuevo modelo lo van a hacer más o menos los mismos que hicieron el viejo. Claro. Es curioso eso es porque, lo que quería plantear, sí, ¿no? porque incluso hay un texto de José Luis San Pedro en una revista literaria, Mercurio, de este mes, que se llama Por una economía humanista, en que refleja y clarifica pues todas estas coordenadas de que, por ejemplo, el mercado o las grandes inversiones económicas, en vez de estar en función de las necesidades de los ciudadanos, está en función de estar saneando continuamente este sistema que nos ha llevado a esta situación. Tiene usted ahí el ejemplar de esa revista que tiene. Sí, la revista Mercurio y Por una economía humanista, que es un texto en que José Luis San Pedro, pues bueno, insiste en estas... Don José Luis, hemos entrevistado a gente que lucha contra el hambre en el mundo y que sostienen que aunque se hubiera dado una ínfima parte de todos los miles de millones de dinero que se han dado para salir de la crisis bancaria al combate contra el hambre en el mundo, pues a lo mejor habíamos resuelto prácticamente el problema, ¿no? Mire usted, me acuerdo cuando empezó la crisis mundial, la crisis financiera, hubo una reunión de la FAO en Roma. Y entonces a la reunión de la FAO se pidieron, me parece recordar, 20.000 millones de dólares. Y no consiguieron más que autorizar alrededor de 12 o 14, de los cuales no se sabe si los cumplen o no los cumplen. En suma, para el hambre estaban dispuestos a dar hasta 12 o 14 mil millones. Y en cambio, para restaurar esos banqueros y esos bancos que se hundían, había cientos de miles de millones que salían no se sabe de dónde. De modo que la diferencia es lo que plantea Juan Ángel, que la diferencia es brutal. Lo que plantea Juan Ángel, que los responsables de esa crisis
no sé si no han hecho ninguna autocrítica y siguen estando en los puestos de responsabilidad. Bueno, algunos se han ido a la cárcel, pero vamos. No. Sí, pero la mayoría están restaurados. Usted lee todos los días en los periódicos que los bancos vuelven a ganar dinero tranquilamente. Todavía hoy, es decir, cuando todavía hay parados intensamente, cuando todavía hay dificultades en los niveles más bajos, ellos han restaurado su situación y están tan campantes. En España hubo un banquero que dijo que cuando recibió dinero del gobierno para que lo hicieran llegar luego a las pequeñas empresas y a los particulares y tal, y se le reprochó que no daban suficiente crédito a estos demandantes. Y dijo, bueno, es que no podemos poner en peligro la solvencia de las entidades bancarias. Este mismo señor, unos meses antes, un año antes, ponía en peligro la solvencia de las operaciones bancarias haciendo operaciones desorbitadas. Bueno, usted me dirá. Pero luego, y sin embargo, a la hora de la salvación, se salva antes, a enormes costes, a los culpables que salvar a los hambrientos. Yo creo que a pesar de este tono crítico que tiene José Luis, que efectivamente es así, porque la realidad es un reflejo y no vamos a inventar, no hay otra, es la que es, ¿no? Pero una de las cosas que a mí más me fascina de José Luis San Pedro es que siempre tiene esa versión de amor a la vida, de lecturas positivas, de salir hacia adelante, desde las propuestas económicas, desde la literatura y desde lo que es el paso de los días. Bueno, hasta tal punto que voy a decir algo que quizá parezca escandaloso. Yo pienso que en este momento estamos viviendo una etapa de barbarie. Barbarie. ¿Por qué? Eso. ¿Entendida en qué sentido? No en el sentido de salvajadas ni de tal, que las hay, ¿verdad? Sino en el sentido de la destrucción de los valores que han sido básicos de esta civilización. Por ejemplo, se ha luchado cada vez más por hacer un derecho de gentes, por hacer un derecho internacional. Ese derecho internacional en los últimos años se lo han cargado. El Abu Ghraib, el bombardeo de Irak, la intervención de todo eso. Empezó ya con Hitler y los campos de concentración y los quemaderos, una salvajada, o también los campos de concentración de Stalin y lo demás. Actualmente, esto mismo de dar preferencia a la riqueza sobre el hambre, es decir, de procurar que los ricos sigan siendo más ricos y los pobres no dejen de ser más pobres, es lo mismo. Es decir, es una destrucción del sentido de la justicia, el sentido de los valores humanos, de la dignidad, de la solidaridad, todos esos valores, incluso la politización de los valores religiosos que los estamos viendo todos los días, todo eso para mí es una situación de barbarie. Y sobre todo, la barbarie más monstruosa es la insostenibilidad del desarrollo. El desarrollo que se nos está llevando a base de destrucción constante de recursos. Fíjese que la población mundial se ha triplicado a lo largo del siglo XX, nada más. Entre 1900 y 2000 se ha triplicado la población. Y es que se ha triplicado el planeta. Los ecologistas hacen unos estudios de la huella ecológica que demuestran ya que estamos consumiendo recursos en mayor proporción de la regeneración que de ellos hace el planeta. Esto es racional, no es bárbaro esto, no es destructivo esto. ¿Y ante eso qué salida hay? ¿Ante ese panorama que describe usted? Pues ¿cuál es la salida? A eso voy a contestar a la insinuación sobre la constructividad. Mire usted, cuando se desmoronó el Imperio Romano, ¿verdad?, pues vino la barbarie. Y de la barbarie vino luego una nueva situación y vino la Edad Media con otros valores, otras reconstrucciones, etc. Yo doy la bienvenida a esta barbarie porque supone el final del sistema y la creación de otro sistema. Y para crear otro sistema no se pueden reformar simplemente la estructura de los bancos o la negociación o estas pequeñas cosas. Para reformar el sistema hay que demoler y limpiar el solar. Y el solar lo limpia la barbarie. Yo estoy convencido de que después de esta crisis pueden pasar dos cosas. O bien, al cabo de algún tiempo, otra crisis parecida o peor, porque no olvidemos que tenemos la crisis financiera, tenemos la crisis alimentaria, tenemos la crisis sanitaria, tenemos la crisis de la educación la forma en que la dirección mundial, si es que la hay, la forma en que maneja África entera,
simplemente a base de expoliación y de aprovechamiento, sin más atención para nada. Vamos, es monstruoso. Don José Luis, en ese diagnóstico a este imperio le va a suceder una barbarie y podemos atisbar cuál sería lo que saldría de esa etapa de barbarie. Mire usted, yo tengo mi idea, ¿verdad? Pero claro, pues es una pura conjetura. A mí me parece que el valor supremo de esta cultura es el dinero. El dinero es el referente de todas las cosas. Como decía Marx, el dinero convierte todo en mercancía. Bueno, pues es preciso destronar ese valor supremo y volver a otros valores. En otros tiempos, en la Edad Media, Dios era el valor supremo. En Grecia, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Cuál es el valor ahora? Ahora, de todo lo que crece entre nosotros, la ciencia es la única que funciona y que se acelera y que continúa y que progresa a toda velocidad. Los demás aspectos, el económico, el cultural, el social, siguen estancados. Y yo pienso que después de esta crisis vendrá una instauración del saber científico como el nivel más alto. Lo que pasa es que la cuestión siempre es un problema de poder, de lucha por el poder y de ejercicio por el poder. Y la ciencia estará en poder también del dinero, de todas maneras. Pero el dinero no será la jerarquía superior, sino que será la ciencia. Yo, para decirlo en pocas palabras, veo como salida, no como salida, como resultado más inmediato de la crisis, una cosa que podríamos llamar una tecnocracia moderna, una sociedad en la que las jerarquías sean esencialmente científicas y técnicas. Y esto acabará siendo, lo siento decir, una reproducción de lo que fue en el siglo XVIII el despotismo ilustrado. ¿Qué era el despotismo ilustrado? Una élite que vivía extraordinariamente bien y toda una serie de gentes que malvivían debajo. Esto será una élite de científicos y equivalentes que estarán tratados con las máximas medicinas, con los mejores tratamientos, con todos los alimentos, lo que sea, y el resto del mundo se gobernará como ellos puedan. Probablemente con un gobierno mundial, pero eso es otra cuestión. Pero todo esto es una conjetura mía que no vale más. Para mí lo esencial es que esta barbarie, y eso es lo que me hace optimista ante la barbarie, es que esta barbarie supone la limpieza de los escombros de un sistema que ya no funciona. El capitalismo se inició, se fundó y se creó para hacer frente a los problemas del mundo en el siglo XV. En el siglo XV, una serie de inventos, especialmente la brújula, la imprenta y otros, y el humanismo y el desarrollo, lanzaron Europa a una expansión formidable, que la gente se subía se montaban en cáscaras de nuez para atravesar el Atlántico o lo que fuera, irse donde fuera. Era una expansión de aventura, de espíritu de aventura. Eso ha desaparecido hoy. Hoy lo que hay es miedo. El país más poderoso del mundo, Estados Unidos, está poblado por gente llena de miedo. Y hay el temor y se busca la seguridad y se renuncia a la libertad a cambio de una promesa de seguridad que tampoco es segura. Yo pienso que hay una reflexión sobre esa ciencia de la que usted habla, que es muy positiva, con su experiencia en las conversaciones sobre la ciencia y la vida que Moderados por Olga Lucas ha publicado en conversaciones con Valentín Fuster, de entrada para mejorar ese aspecto de la vida cotidiana, y luego la literatura o la música también sirven de refugios, por así decirlo, de lo que es el mundo que se nos avecina. La literatura y la música son fundamentales. Para terminar con la ciencia, yo quisiera insistir en algo que hemos hablado alguna vez, usted y yo, y es el problema de la velocidad con que se producen las cosas. Para mí, el error de la velocidad, esta obsesión por el récord de la velocidad, es catastrófico. ¿Por qué? Pues voy a explicar. Nosotros formamos parte del mundo, del orbe, del mundo entero, del cosmos, ¿verdad? Y el orden y el cosmos es un ente natural, que tiene un ritmo de evolución natural. Y es un ritmo que está ordenado naturalmente a un ritmo relativamente lento. La intervención del hombre en ese mundo, que es la imposición, es lo que llamamos la innovación, que es introducir ahí
y es propio del capitalismo, es someter el mundo a la voluntad del hombre. Al hombre se le dice en el siglo XV, eres el rey de la creación, el planeta es tuyo, tú organizas, lo voy a organizar, lo voy a montar. Y entonces resulta que estamos haciendo las cosas a una velocidad muy superior a la velocidad con que se desarrollan lentamente los entes naturales. Por ejemplo, estamos viviendo casi todos en una tensión constante. Valentín Fuster nos decía que hace años uno de los problemas mentales para los médicos era la depresión. Ahora es el estrés, que es todo lo contrario. Y es que se vive excitado o sobreexcitado. Pero resulta que en nuestro cuerpo las células, los órganos, siguen funcionando al ritmo natural. No se puede conseguir que las células funcionen aceleradamente, como por ejemplo estamos haciendo con el lenguaje. Hoy con el lenguaje, oiga usted a los locutores, se habla a una velocidad monstruosa que casi no permite entender, pero eso el organismo físico no lo sigue. Yo estoy convencido, la idea que tengo es de que el cáncer es una enfermedad degenerativa porque se nos obliga a hacer, se fuerza a los componentes naturales de nuestro cuerpo a unas tensiones, a una necesidad de actuar a una velocidad que es insostenible, como es insostenible el desarrollo económico que estamos haciendo. Quizá esa reivindicación de la aventura, a la que usted hacía alusión hace un momento, viene dada por la reducción de la velocidad. Y recuerdo hasta cierto punto una experiencia que vivimos juntos este verano, sí, cuando fuimos en aquel tren a baja velocidad en el Canfranero, desde Jaca hasta Canfrán por un lado, y en que volvía usted a Canfrán 73 años después y pusieron la biblioteca de la ciudad como biblioteca con su nombre. Sí. Y usted lo celebró de una forma que a mí me emocionó muchísimo musicalmente, que es haciendo como con su bastón, como que utilizaba un trombón cuando se descubría un poco la placa, y con un ritmo de fondo de un grupo de los taínos. Claro, a lo mejor en estas pequeñas cosas, en estos refugios, están las salidas a esta crisis de valores que tenemos, ¿no? Con la velocidad no nos dejan tiempo de encontrarnos con nosotros mismos. Yo preguntaría cuántas gentes a lo largo del día hablan con ellos mismos. Se lo he preguntado a algún amigo, ¿tú cuándo te ves? En general, la gente habla consigo mismo y se encuentra a sí mismo, todo lo más en insomnios. Por la noche piensen en la experiencia, estoy seguro de que es la experiencia de muchos. Por la noche se piensa en los problemas personales, tal igual. Claro, usted habla de un tempo que a usted llegar a Canfranc le costó unos cuantos años, ¿no? Pues habla del tempo y de la necesidad de sosiego. La historia de mi llegada a Canfranc... Cuente su llegada a Canfranc. La historia de mi llegada a Canfranc es colosal. El año 1936, de ingrata memoria, yo era funcionario en la aduana de Santander. Y por razones reglamentarias de nuestro estatuto, después del periodo que yo había pasado allí, tenía que pasar a una aduana terrestre. Y entre las que se me presentaron, yo elegí Canfranc. Prefería una aduana pirenaica antes que una aduana interior. Marítima, digamos, de mar. Sí. Bueno, y entonces recibí un oficio nombrándome funcionario en Canfranc. Entonces se produjo la subyugación militar y no pude ir a Canfranc ni nada de eso, se acabó. Y 73 años después llegué a Canfranc, pero afortunadamente fueron muy cordiales, me perdonaron el retraso, me recibieron cariñosamente y pasamos un día espléndido en la biblioteca. Usted es un vitalista, porque incluso en aspectos como la música, me acuerdo que en aquel viaje disfrutó muchísimo con el grupo de los taínos que cantaban boleros, de Dos Gardenias hasta lo del comandante Che Guevara, y en Jaca este verano, donde le han dedicado un curso en su honor, tengo entendido que en un concierto en la iglesia del Carmen disfrutó y se emocionó muchísimo con Jordi Savall. Ah, muchísimo. Lo de Savall fue una experiencia muy curiosa, porque claro, es un tipo de música que uno no ve todos los días, ¿verdad? Y los instrumentos, por ejemplo, oír hablar del golpe de arco barroco, ¿verdad? Es una cosa que dice un hombre, esto es otro mundo, ¿no? Pero para disfrutar de eso, hace falta olvidarse de la velocidad, porque no nos dejan tiempo para saborear lo que tenemos, no podemos, apenas hemos disfrutado de un plato y ya estamos pensando en otro. Un poco de calma. Demasiado deprisa. Ese libro con Fuster, perdón, empieza con unas palabras de Fuster. Sí, vamos a repetirlo. Que dice Fuster, José Luis San Pedro, La ciencia y la vida. Bueno, pues empieza diciendo Fuster, nada menos que, ante todo, parar, sosegar, pensar. Bueno, eso es lo que no se hace casi nunca.
Sino que solo sea para saborear más la vida, ¿no? Explotamos sus múltiples cualidades de economista y de analista lúcido, pero claro, usted está aquí, aparte porque usted puede estar en cualquier momento, pero es que acaba de publicar un nuevo libro, ¿no? Y querríamos que hablara también de él. Bueno, es una nueva edición de un libro. Ya de hace unos años. Antiguo, sí. Pero es una edición nueva, muy característica, porque está, primero es de una novela de las más leídas mías, es La vieja sirena, es una novela muy leída, y ahora la publican además para recordar la evolución primera, y la editorial la presenta acompañándola con toda una serie de fotografías de mi propia vida, de la vida del autor, y al mismo tiempo con toda una serie de ilustraciones del escenario en que se desarrolla esa novela, que es la vieja Alejandría del siglo III de nuestra era. Bueno, yo creo que eso, con una portada muy simpática que han hecho, muy viva, muy vivaz, muy alegre, pues yo creo que eso es un motivo importante. Y bueno, eso permite reavivar, digamos, el libro. Yo voy a aprovechar, si le parece, al lado de este libro, reivindicar ese que es quizá el que ha sido de los suyos nuestro libro de cabecera, que ya tiene casi 30 años, Octubre, que ha sido pues quizá el libro más emblemático escrito por José Luis San Pedro, y que en la portada de esta edición de Destino tiene algo tan simbólico como un cuadro como el abrazo. El abrazo es el que hasta cierto punto, pues en las conversaciones, en la meditación sobre la vida y en todo lo que compartimos juntos, pues siempre usted nos está dando simbólicamente. El abrazo como meditación hasta cierto punto de la realidad que vivimos. El abrazo como salidas, como esperanza de vivir, aunque solo eso, más sosegadamente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El abrazo, la solidaridad, la convivencia, se teme uno hasta decir ciertas palabras porque parecen antiguas, y lo que pasa es que son revolucionarias. La fraternidad, eso, todos somos en el fondo hermanos, ¿no? ¿Por qué cree que suena, que alguien puede decir que fraternidad es antiguo? ¿Por qué cree? Pues porque a ver quién usa eso, a ver quién habla de eso. Sobre todo a ver quién lo practica. Bueno, practicar no hablemos, ¿verdad? Eso se habla en el Evangelio, pero no se ha practicado jamás. Uno de los usos más importantes para mí de esa palabra está en el final del siglo XVIII, en la famosa trilogía de los franceses, Libertad, Igualdad, Fraternidad. Es importantísima esa trinidad, porque la libertad es absolutamente fundamental para la vida. Si yo no tengo libertad, no puedo hacer mi propia vida. Tendré que hacer la vida que me manden. Y yo quiero hacer mi vida, no solo porque quiero, sino porque debo. Porque se habla del derecho a la vida con frecuencia, pero casi nadie habla del deber de vivirla. Y tenemos el deber de vivir la vida nuestra, la mía, y en el sentido de que debo hacerme quien soy potencialmente. Todos somos al nacer algo potencial que puede desarrollarse. Eso hay que desarrollárselo al máximo. Es un deber fundamental. Pues bien, la libertad es indispensable, pero la libertad hay que entenderla bien. La libertad es como la cometa. La cometa vuela porque está atada. Noten bien esta cuestión. La cometa vuela porque está atada. Una cometa no puede volar si no tiene una cuerda que la sujeta. ¿Y cuáles son esas cuerdas? Están en esa trilogía de los revolucionarios franceses. Igualdad y fraternidad. La igualdad y la fraternidad sujetan a la cometa y vuelan los tres juntos. Porque si somos todos, nos consideramos iguales y nos consideramos hermanos, el ejercicio de la libertad no puede ser peligroso. De modo que ese es mi punto de vista sobre todo ese tema. Y a mí me parece fundamental. Bien, estaríamos horas hablando con José Luis San Pedro, escuchando, absolutamente embelesados, porque es un placer desde luego tener a alguien con esta lucidez y con esta capacidad de expresión. Tenemos que terminar ya. Juan Ángel Vela del Campo, muchísimas gracias, muy amable. Hoy está con nosotros José Luis San Pedro y no hubiera estado si no hubiese sido por usted, se lo agradecemos de todo corazón. Y José Luis San Pedro, tiene usted la última palabra, díganos algo estimulante. No es que no haya dicho cosas estimulantes antes, pero algo a lo que nos agarremos en esta situación. Mire usted, algo a lo que nos agarremos es, mientras dura la barbarie, va a ser muy difícil luchar contra ella individualmente porque nos aplastan.
pero por lo menos hagámoslo nosotros mismos, ¿verdad? Y si no podemos decir sí a muchas cosas, insistamos en el no. No aceptemos cualquier cosa. Ahora mismo se están produciendo hechos que la gente se toma tranquilamente y acepta tranquilamente. Se produce una remuneración de un señor que se lleva millones de una caja de accionistas y no hay casi una palabra. En Francia el señor Sarkozy coge a su hijo recién suspendido en la universidad y lo planta en un puesto de absoluta responsabilidad. Y nadie dice nada. Yo, en un libro que escribí en contra de la agresión de Bush a Irak, un libro que se titula Los mongoles en Bagdad, en ese libro utilicé como lema del libro entero una frase de Martin Luther King. Martin Luther King dijo que cuando reflexionemos sobre los hechos de nuestro tiempo, mucho más que la maldad de los malos, nos escandalizará el silencio de los buenos. Yo creo que no se puede callar, que no se puede. Yo, en mi modestia, cuando me ponen una alcachofa, un micrófono delante, aprovecho y digo lo que estoy diciendo. Tenemos el deber de protestar, ya que no podemos hacer otra cosa. Tenemos que terminar, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias, es un placer tener con nosotros. Gracias a ustedes. Esperemos que haya podido usted hablar sosegadamente y tranquilamente y decir lo que ha querido decir. Sí. Estamos encantados de que haya venido al debate con nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por estar ahí. Si quieren nos vemos mañana con otro tema de su interés, con otros dos invitados, como siempre aquí en el debate CNE Plus. Hasta mañana. Usted nos decía que hace años uno de los problemas mentales para los médicos era la depresión. Ahora es el estrés, que es todo lo contrario. Y es que se vive excitado, sobreexcitado. Pero resulta que en nuestro cuerpo las células, los órganos, siguen funcionando al ritmo natural. No se puede conseguir que las células funcionen aceleradamente, como por ejemplo estamos haciendo con el lenguaje. Hoy con el lenguaje, oiga usted a los locutores, se habla a una velocidad monstruosa que casi no permite entender, pero eso el organismo físico no lo sigue. Yo estoy convencido, la idea que tengo es de que el cáncer es una enfermedad degenerativa porque se nos obliga a hacer, se fuerza a los componentes naturales de nuestro cuerpo a unas tensiones, a una necesidad de actuar a una velocidad que es insostenible, como es insostenible el desarrollo económico que estamos haciendo. Quizá esa reivindicación de la aventura, a la que usted hacía alusión hace un momento, viene dada por la reducción de la velocidad. Y recuerdo hasta cierto punto una experiencia que vivimos juntos este verano, sí, cuando fuimos en aquel tren a baja velocidad en el Canfranero, desde Jaca hasta Canfrán por un lado, y en que volvía usted a Canfrán 73 años después y pusieron la biblioteca de la ciudad como biblioteca con su nombre. Sí. Y usted lo celebró de una forma que a mí me emocionó muchísimo musicalmente, que es haciendo como con su bastón, como que utilizaba un trombón cuando se descubría un poco la placa, y con un ritmo de fondo de un grupo de los taínos. Claro, a lo mejor en estas pequeñas cosas, en estos refugios, están las salidas a esta crisis de valores que tenemos, ¿no? Con la velocidad no nos dejan tiempo de encontrarnos con nosotros mismos. Yo preguntaría cuántas gentes a lo largo del día hablan con ellos mismos. Yo se lo he preguntado a algún amigo, ¿tú cuándo te ves? En general la gente habla consigo mismo y se encuentra a sí mismo, todo lo más en insomnios. Por la noche piensen en la experiencia, estoy seguro de que es la experiencia de muchos. Por la noche se piensa, entonces se piensa en los problemas personales, tal igual. Claro, usted habla de un tiempo que llevó, que a usted llegar a Canfranc le costó unos cuantos años, ¿no? Pues habla del tiempo y de la necesidad de sosiego. La historia de mi llegada a Canfranc... Cuente su llegada a Canfranc. La historia de mi llegada a Canfranc es colosal. El año 1936, de ingrata memoria, yo era funcionario en la aduana de Santander. Y por razones reglamentarias de nuestro estatuto, después del periodo que yo había pasado allí, tenía que pasar a una aduana terrestre. Y entre las que se me presentaron, yo elegí Canfranc. Prefería una aduana pirenaica antes que una aduana interior. Marítima, digamos, de mar. Sí. Bueno, y entonces recibí un oficio nombrándome funcionario en Canfranc.
Entonces se produjo la sublevación militar y no pudiera Canfranc ni nada de eso, se acabó. Y 73 años después llegué a Canfranc, pero afortunadamente fueron muy cordiales, me perdonaron el retraso, me recibieron cariñosamente y pasamos un día espléndido en la biblioteca. Usted es un vitalista porque incluso en aspectos como la música, me acuerdo que en aquel viaje disfrutó muchísimo con el grupo de los taínos que cantaban boleros de Dos Gardenias hasta lo de Comandante Che Guevara, y en Jaca este verano, donde le han dedicado un curso en su honor, tengo entendido que en un concierto en la iglesia del Carmen disfrutó y se emocionó muchísimo con Jordi Savall. Ah, muchísimo. Lo de Savall fue una experiencia muy curiosa porque, claro, es un tipo de música que uno no ve todos los días, ¿verdad? Y los instrumentos por ejemplo, oír hablar del golpe de arco barroco, ¿verdad? Es una cosa que dice un hombre, esto es otro mundo, ¿no? Pero para disfrutar de eso hace falta olvidarse de la velocidad, olvidarse de la velocidad. Porque no nos dejan tiempo para saborear lo que tenemos, no podemos. Apenas hemos disfrutado de un plato y ya estamos pensando en otro. ¿No? Un poco de calma. Todo demasiado deprisa. Ese libro con Fusteri, perdón, empieza con unas palabras de Fusteri. Sí, vamos a repetirlo. Que dice Fuster, José Luis San Pedro, La ciencia y la vida. Bueno, pues empieza diciendo Fuster, nada menos que, ante todo, parar, sosegar, pensar. Bueno, eso es lo que no se hace casi nunca. Sí, aunque solo sea para saborear más la vida, ¿no? Explotamos sus múltiples cualidades de economista y de analista lúcido, pero claro, usted está aquí, aparte porque usted puede estar en cualquier momento, pero es que acaba de publicar un nuevo libro, ¿no? Y querríamos que hablara también de él. Bueno, es una nueva edición de un libro. De un libro. De un libro ya de hace unos años. Antiguo, sí. Pero es una edición nueva muy característica, porque está, primero es de una novela de las más leídas mías, es la Vieja Sirena, es una novela muy leída, y ahora la publican además para recordar la evolución primera, y la editorial la presenta acompañándola con toda una serie de fotografías de mi propia vida, de la vida del autor, y al mismo tiempo con toda una serie de ilustraciones del escenario en que se desarrolla esa novela, que es la vieja Alejandría del siglo III de nuestra era. Bueno, yo creo que eso, con una portada muy simpática que han hecho, muy viva, muy vivaz, muy alegre, pues yo creo que eso es un motivo importante y bueno, eso permite reavivar, digamos, el libro. Yo voy a aprovechar, si le parece, al lado de este libro, reivindicar ese que es quizá el que ha sido de los suyos nuestro libro de cabecera, que ya tiene casi 30 años, Octubre, que ha sido pues quizá el libro más emblemático escrito por José Luis San Pedro, y que en la portada de esta edición de Destino tiene algo tan simbólico como un cuadro como el abrazo. El abrazo, sí, ese que hasta cierto punto, pues en las conversaciones, en la meditación sobre la vida y en todo lo que compartimos juntos, pues siempre usted nos está dando simbólicamente. El abrazo como meditación hasta cierto punto de la realidad que vivimos. El abrazo como salidas, como esperanza de vivir, aunque solo eso, más sosegadamente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El abrazo, la solidaridad, la convivencia. Se teme uno hasta decir ciertas palabras porque parecen antiguas, y lo que pasa es que son revolucionarias. La fraternidad, eso, todos somos en el fondo hermanos, ¿no? ¿Por qué cree que suena, que alguien puede decir que fraternidad es antiguo? ¿Por qué cree? Pues porque a ver quién usa eso, a ver quién habla de eso. Sobre todo a ver quién lo practica. Bueno, practicar no hablemos, ¿verdad? Eso se habla en el Evangelio, pero no se ha practicado jamás. Uno de los usos más importantes para mí de esa palabra está en el final del siglo XVIII, en la famosa trilogía de los franceses, Libertad, Igualdad, Fraternidad. Es importantísima esa trinidad, porque la libertad es absolutamente fundamental para la vida. Si yo no tengo libertad, no puedo hacer mi propia vida. Tendré que hacer la vida que me manden. Y yo quiero hacer mi vida, no solo porque quiero, sino porque debo. Porque se habla del derecho a la vida con frecuencia, pero casi nadie habla del deber de vivirla. Y tenemos el deber de vivir la vida nuestra, la mía, y en el sentido de que debo hacerme quien soy potencialmente. Todos somos al nacer algo potencial que puede desarrollarse. Eso hay que desarrollárselo al máximo. Es un deber fundamental.
Pues bien, la libertad es indispensable, pero la libertad hay que entenderla bien. La libertad es como la cometa. La cometa vuela porque está atada. Noten bien esta cuestión. La cometa vuela porque está atada. Una cometa no puede volar si no tiene una cuerda que la sujeta. ¿Y cuáles son esas cuerdas? Están en esa trilogía de los revolucionarios franceses. Igualdad y fraternidad. La igualdad y la fraternidad sujetan a la cometa y vuelan los tres juntos. Porque si somos todos, nos consideramos iguales y nos consideramos hermanos, el ejercicio de la libertad no puede ser peligroso. De modo que ese es mi punto de vista sobre todo ese tema. Y a mí me parece fundamental. Bien, estaríamos horas hablando con don José Luis San Pedro, escuchando, absolutamente embelesados, porque es un placer desde luego tener a alguien con esta lucidez y con esta capacidad de expresión. Tenemos que terminar ya. Juan Ángel Vela del Campo, muchísimas gracias, muy amable. Hoy está con nosotros José Luis San Pedro y no hubiera estado si no hubiese sido por usted, se lo agradecemos de todo corazón. Y José Luis San Pedro, tiene usted la última palabra, díganos algo estimulante. No es que no haya dicho cosas estimulantes antes, pero algo a lo que nos agarremos en esta situación. Mire usted, algo a lo que nos agarremos es, mientras dura la barbarie, va a ser muy difícil luchar contra ella individualmente porque nos aplastan. Pero por lo menos hagámoslo nosotros mismos, ¿verdad? Y si no podemos decir sí a muchas cosas, insistamos en el no. No aceptemos cualquier cosa. Ahora mismo se están produciendo hechos que la gente se toma tranquilamente y acepta tranquilamente. Se produce una remuneración de un señor que se lleva millones de una caja de accionistas y no hay casi una palabra. En Francia el señor Sarkozy coge a su hijo recién suspendido en la universidad y lo planta en un puesto de absoluta responsabilidad y nadie dice nada. Yo en un libro que escribí en contra de la agresión de Bush a Irak, un libro que se titula Los mongoles en Bagdad. En ese libro utilicé como lema del libro entero una frase de Martin Luther King. Martin Luther King dijo que cuando reflexionemos sobre los hechos de nuestro tiempo, mucho más que la maldad de los malos, nos escandalizará el silencio de los buenos. Yo creo que no se puede callar, que no se puede. Yo, en mi modestia, cuando me ponen una alcachofa, un micrófono delante, aprovecho y digo lo que estoy diciendo. Tenemos el deber de protestar, ya que no podemos hacer otra cosa. Tenemos que terminar, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias, es un placer tenerle con nosotros. Gracias a ustedes. Esperemos que haya podido usted hablar sosegadamente y tranquilamente y decir lo que ha querido decir. Sí. Estamos encantados de que haya venido al debate con nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por estar ahí. Si quieren nos vemos mañana con otro tema de su interés, con otros dos invitados, como siempre aquí en el Debate CNE Plus. Hasta mañana.